¿Aún piensas que Frida Kahlo fue de las mejores pintoras mexicanas? Esta es la historia de María Izquierdo, quien fue olvidada por razones políticas. ¿Qué pasa, bandita? Mi nombre es Javier Flowers y te doy la bienvenida a Arte Quick Stories. Donde te cuento una historia sobre arte urbano, arte o diseño en menos de 5 minutos, o a veces un poquito más. Esto es rápido, así que comenzamos. La pintora mexicana nació el 30 de octubre de 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco. A los 15 años se casó con el general Cándido Posada Sánchez y con él tuvo 3 hijos. Al poco tiempo de casado se mudaron a la gran ciudad, la Ciudad de México. Ya en la capital se dio cuenta de la revolución cultural en la que se encontraba el país. Y su pasión por convertirse en la artista que siempre anheló ser se vio limitada por su esposo, situación que causó una inevitable separación. Una vez libre ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde conoció a Diego Rivera y a Rufino Tamayo. Pero desde el principio se mostró ajena a las tradiciones y abandonó al primer año la institución debido a que quería mostrar escenas más auténticas. Sin embargo, María mantuvo una relación sentimental por casi 4 años con Rufino Tamayo. Durante esos años, las obras producidas por ambos mostraban varias influencias mutuas, representaban temas semejantes e incluso su paleta de colores era similar. Su primera exposición individual se llevó a cabo en 1929 sin mayor éxito en la Galería de Arte Moderno del Teatro Nacional. Al año siguiente exhibió su trabajo en The Art Center en New York, convirtiéndose así en la primera pintora mexicana en tener una exhibición en el extranjero. El éxito de esta exhibición la llevó a formar parte de Mexican Arts en The Metropolitan Museum of Arts. Y ella no solo se presentó en Estados Unidos, también tuvo exhibiciones en países como Japón, Francia, India, Chile y otros más. Durante los años 30, María Izquierdo ya había desarrollado su propia visión a partir de los distintos viajes que realizó junto a Tamayo. Ella descubrió nuevas perspectivas al presenciar arte en el extranjero y decidió traerlo a nuestro país. Hay que recordar que estos eran los años 30 y no existía la comunicación que tenemos ahora. Estos días podemos ver arte de cualquier parte del mundo, cualquier influencia del mundo. En esos tiempos algo nuevo era así de ¡wow! El concepto que trae esta mujer. El resultado fueron obras altamente influenciadas por el surrealismo, vanguardia que se le dio con una espontaneidad natural y la llevó a representar la cultura mexicana a partir de ideas casi poéticas. La obra de María se distingue por representar el folclore mexicano, manteniendo un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, y también resaltando el papel de la mujer en la sociedad y en el arte. En 1945 fue contratada para pintar un mural en el edificio del gobierno de la capital, cuya temática sería la historia y el desarrollo de la Ciudad de México. Todo estaba preparado para que ella comenzara a trabajar, pero recibió una orden de cancelación. ¿La excusa? Por razones técnicas, e incluso le ofrecieron otro espacio para pintar. Al poco tiempo la verdad salió a la luz y se reveló que después de una consulta con Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, mencionaron que dicho proyecto les parecía excesivo para un artista que no tenía experiencia pintando murales. Me dueles, México, me dueles. María, en un arranque de frustración a lo que consideraba una clara injusticia machista, expresó la célebre frase: en México es un delito ser mujer y tener talento. Este tipo de declaraciones, su crítica social que se entrevé en sus obras y su negativa a ser parte del mundo intelectual, ya que le parecía absolutamente ajeno a todas las ideas que debe tener un creador por sí solo, fueron la causa de que los grandes artistas de la época la bloquearan y así evitar que tuviera mayor reconocimiento. A diferencia con Frida Kahlo, sí, Frida Kahlo, que a pesar de no tener el mismo nivel de crítica o técnica que Izquierdo, es reconocida como la gran pintora mexicana. Y a pesar de todo esto, ella siguió luchando y luchando. Pero en 1948 sufrió un ataque de hemiplegia y paralizó la mitad de su cuerpo. Y su pasión la llevó a seguir pintando con un solo brazo hasta el final de sus días, cuando el timbre ya no sonaba, cuando sus pinturas ya no se vendían, cuando no quedaba nada más que la mujer que deseó ser. Durante mucho tiempo fue olvidada y no fue sino hasta los años 70 que su obra fue revalorada. Podría ser por su batalla con los grandes pintores de la época, pero la mayoría de su arte se encuentra en el extranjero, donde aún es prestigiosa. Mientras tanto, en su tierra natal, pocos conocen su obra. Las ideas de Izquierdo se mantienen vivas en la actualidad y sus obras parecen ser más relevantes que nunca.
Así es, bandita, ahora ya conocen la historia de María Izquierdo y la verdad, mis respetos a esta gran mujer. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esta gran artista y si no lo has hecho, de verdad te lo pido de corazón, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Es la mejor manera en que me puedes mostrar tu apoyo si de verdad te gustan mis videos. Y si te gustó este video, no olvides darme esos dedos gordos arriba, like, y no olvides compartir con tus amigos que tienen como estandarte a Frida Kahlo. Yo ya me voy, bandita, nos vemos la siguiente vez. ¡Adiós!